Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo tutorial de LTSpice 17, en el cual voy a explicar otra forma para simular circuitos, para simular aspectos específicos que no se podrían calcular con un transient, o que al menos sería mucho más intuitivo de esta forma. Para ello he hecho aquí un pequeño circuito en el cual pues falta un transistor y en mi caso voy a optar por un MOSFET de canal N, que en esta lista pues tenemos aquí varios y voy a escoger este. Hago doble clic, sitúo, botón derecho y ya lo tengo. Ahora espacio para centrar y en mi caso, bueno, pues quiero elegir un modelo concreto de MOSFET porque este es un símbolo genérico y para ello me voy al componente, clico botón derecho y selecciono aquí Pick New MOSFET. Hago clic y me aparece una lista de un montón de MOSFETs de canal N. Todos caracterizados con su modelo SPICE, pero yo lo que quiero es encontrar uno que, pues digamos que para la simulación que quiero hacer, quiero buscar un componente que tenga una RDS on bajita. Y de toda esta lista voy a elegir uno y, por ejemplo, pues no sé, uno que crea que va a ir bien, pues yo estimo que va a ir bien este de aquí. Una VDS de 20 voltios, vale, tenemos 12 voltios aquí, una R-on de 0,8 miliohmios, que es prácticamente nada, y una carga de puerta de 155 nanocolombios, que bueno, como lo vamos a querer usar como si fuera un interruptor, prácticamente no nos afecta en este caso. Seleccionamos OK y ya está. Entonces básicamente tenemos un MOSFET asociado a una carga de un ohmio alimentado a 12 voltios que se va a poder encender o apagar mediante una señal que, aunque ponga 5 voltios, vamos a hacer otro tipo de simulación. Y tenemos una resistencia de 100 ohmios. Vale, pues en un caso normal, como habríamos hecho en un vídeo anterior, pues seleccionábamos que queríamos parar a un segundo. Por ejemplo, queremos empezar a salvar datos a partir de 0 segundos, por ponerlo. Pero bueno, con el primer valor nos basta. Y si nos vamos aquí a simulación, pues fácil. Teníamos aquí 5 voltios, aquí tenemos 12 voltios y aquí tenemos una corriente. ¿Qué pasa? Que como la RDS on de este componente es muy cercana a cero, pues prácticamente vamos a tener V partido R, que es 12 partido 1, pues 12. No es 12, pero es casi 12. De hecho, se queda, pues digamos, 9 miliamperios de 12 amperios. Así que lo daríamos por bueno. Pero no. Lo que queremos calcular es otra cosa. Lo que queremos calcular es, o lo que queremos ver, mejor dicho, es cómo se comporta este MOSFET en función de la tensión de puerta que tengamos. Porque, por ejemplo, imaginaos que no tenemos 5 voltios, sino que tenemos una tensión de 3,3, o queremos bajarlo a 2,5, o a 1,5, o a 0,8, o queremos poner otro valor. Y decimos, ¿funcionará así? ¿Sí? ¿No? Pues para eso está esta simulación de aquí. Lo primero que podemos hacer es control X y nos cargamos esta. La podemos dejar, pero bueno, yo como no la quiero, pues lo que quiero es quitarla. Vamos a Simulate, Edit Simulation Command, y nos vamos a esta pestañita de aquí, que es DC Sweep. Parto esto. Y bueno, pues esta forma de simular es muy sencilla. Elegimos una fuente. En este caso vamos a elegir la señal que va a venir de V1. Pues escribimos V1. Seleccionamos aquí que es de tipo lineal. Y queremos que sacar una señal que vaya de entre 0 hasta 5 voltios, ¿vale? Porque imaginemos que operamos con una señal que llega hasta 5 voltios, con un incremento de, pues no sé, 0,1, algo más o menos sencillo de calcular. Damos a OK, nos aparece este mensajito, lo colocamos donde no moleste, aquí por ejemplo, y ya está. Entonces, ahora simplemente nos vamos a simulación y nos aparece aquí, en vez de una base de tiempos como nos aparecía antes, nos aparece una base de tensiones. Y estas tensiones son las que hemos asignado
a esta fuente que va entre 0 y 5 voltios. Entre 0 y 5 voltios. Si hacemos clic aquí, vemos que también va entre 0 y 5 porque hemos seleccionado justo esa señal. Si hacemos doble clic aquí y seleccionamos la de 12, veremos que para una tensión de entrada de 0 a 5 voltios aquí, la tensión de salida de esta no va a variar, va a ser siempre 12 voltios. Pero, ¿qué tensión tendremos, por ejemplo, digamos, aquí? Jaja, pues aquí resulta que cambia. ¿Por qué? Porque, como bien sabréis por la teoría, un MOSFET tiene una región que se llama región lineal o zona óhmica, como lo queráis llamar, en la cual se comporta como, digamos, una resistencia variable o incluso una especie de BJT controlado por tensión, porque los MOSFET se controlan por tensión. Y tenemos aquí una zona que en este caso podemos determinar, si hacemos clic aquí, nos sale una gráfica, bueno, nos sale un puntero y aquí podemos ver a qué tensión corresponde. Entonces, para el máximo valor que se ve más o menos aquí, digamos que la tensión que 12 voltios sería como si se comportara como un abierto, está más o menos en 0,7 voltios, más o menos, y en el momento en que es casi cero, que sería cuando está conduciendo en zona de saturación, sería más o menos por aquí y sería 1,2 voltios de tensión de puerta. Entonces estaríamos entre 0,7 y 1,2 en la región óhmica. De hecho, podemos añadir más gráficas. Por ejemplo, ya tenemos esta de aquí. ¡Ay! Ya la he liado. Esto puede pasar a veces, pero bueno. Lo que tenéis que hacer en este caso, que sería bueno saberlo, sería ir aquí y ya está. Hasta que encontramos la forma que queramos. Si veis que esto se ajusta un poco a mano, si veis que no os gusta, pues de momento lo que podéis hacer es aquí, irte aquí, Zoom to Fit y ya lo tenemos. Bueno, lo que decía, sacamos dos cursores, ¿vale? Un cursor que es 1 y el otro cursor que es 2. A ver si se deja ver. Aquí está. ¿Veis? Y entonces podemos ver que esta zona óhmica va a estar entre 0, 7 y 1,2. Y aparte de esto, ¿qué más podemos calcular? Pues bueno, sabemos aquí la tensión, pues vamos a ver la corriente. Hacemos clic aquí y podemos ver ahora tanto la tensión como la corriente, ¿veis? La corriente, cuando el MOSFET se comporta como un abierto, que es en esta zona, va a ser 0 amperios, no va a pasar corriente. Cuando esté en zona de saturación, va a estar comportándose como si fuera un interruptor, como si fuera un cable. Entonces pasarían 12 voltios entre un ohmio, pues más o menos 12 amperios. Era 11,9 9 o algo así, porque la RDS de este MOSFET es muy baja, pero bueno, nos saldría más o menos 12 amperios. Y nos sale aquí una parte muy interesante en la cual podemos hacer zoom aquí. Si hacemos zoom aquí, nos aparece esto, que es nuestra zona óhmica. ¿Y por qué es bastante interesante? Pues por esto. Nos vamos aquí, para espaciadora, al graphics, que es la tecla que usamos para saber la potencia. Nos vamos al MOSFET, hacemos clic y... ¿qué es esto? Pues esto es la potencia, V por I, la potencia de disipación de este MOSFET. Que si quitamos aquí pues estos valores que no nos interesan ahora, escape y hacemos zoom to fit, mirad lo que tenemos. Tenemos que justo en la zona óhmica, más o menos por el punto medio vamos a tener, es un poco tontería porque ya se ve, pero vamos a tener una potencia de disipación de hasta 36 vatios. Es decir, que esto se va a poner a parir. ¿Por qué? Porque se está comportando como una resistencia y por lo tanto la caída de tensión que hay aquí va a hacer que esto se caliente. Y se va a calentar, pues son 36 vatios, se va a calentar
mucho. Entonces, para nuestro diseño esto sería importante porque sabríamos que por debajo de 0, porque deberíamos trabajar más o menos por debajo de 0,6, 0,7 voltios y por encima de, digamos, 1,5 o incluso más. Es decir, tendríamos totalmente prohibido trabajar en esta zona, salvo que queramos que se comporte así. Por ejemplo, si quisiéramos regular una carga, pues podríamos usarlo así. Pero claro, para cargas de tan poca resistencia, esto es una locura. Esto va a ser disipar energía porque sí y no tendría sentido. Pero para corrientes de 10, 20 miliamperios sí que puede ser algo interesante porque se puede utilizar como si fuera un BJT, pero en tensión en vez de corriente. Y sería bastante útil. Por ejemplo, si aquí pusiéramos un valor de en este caso sería 1 kiloohmio, simulamos y lo mismo que teníamos antes, ¿veis? La potencia ha disminuido y la máxima potencia que vamos a disipar van a ser 36 milivatios, que para este funcionamiento pues sería algo lógico, algo que se puede aceptar, algo aceptable. Entonces, depende del caso que utilicemos, que queramos, pues esto puede ser útil o no. Y una forma de ver cómo se comporta el circuito sería, como hemos dicho ahora, con estos parámetros de simulación, ajustando la pendiente que queramos. Por ejemplo, ahora queremos saberlo entre, entre 0 y 1 voltio, que es nuestra región de interés, ¿vale? Pues damos clic, simulamos y ya lo tenemos. Que sea lo mismo que antes si hubiéramos hecho zoom, pero bueno, ahora sin zoom. Y tenemos exactamente lo mismo. Sabemos la tensión, sabemos la corriente, sabemos la potencia, sabemos la tensión que tenemos aquí, que es esta de aquí. Y podemos analizar todo lo que queramos de este circuito en función de la tensión de salida de V1. Como ya os he dicho, este tipo de simulación es muy útil, sobre todo si estáis haciendo electrónica de instrumentación o queréis saber cómo va a ser una salida en función de la entrada de una señal, y que yo realmente en mi trabajo utilizo bastante para algunas simulaciones en las cuales pues quiero saber cómo se comporta la salida en función de la entrada. Una señal de 0 a 3,5 voltios o de 0 a 5 voltios o no sé, dependiendo del caso. Así que nada, pues practicad este tipo de simulación y en los próximos vídeos pues seguiremos viendo pues nuevos tipos de simulación, nuevas formas de poner componentes y demás. Así que nada, hasta la próxima.